Buenos días, licenciado, y buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Como integrantes tenemos a nuestras compañeras que son Nancy Tagua, Cintia Reyes, Jennifer Miño, Jennifer Quiñones, Catherine Morocho, Luisa Garrido, Anabel Pincay y Rosita Yubi, quien les habla. Como contenido de esta presentación tenemos lo que es investigar, la empatía, definir o redefinir, ideación, prototipo y validar. ¿Cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar en la etapa de aislamiento social es el punto de partida que orienta el problema de investigación. Esta es entendida como el uso de la intimidación, amenazas o conductas violentas, las cuales tienen el fin de ejercer poder y control sobre otra persona. Investigación secundaria. Como investigación secundaria tenemos que, sumado al contexto cultural y social, la repartición de patrones de conducta violentos, así como la repetición de estructuras, roles y dinámicas familiares, aprendidos en la familia de origen y tomados como válidos. Son factores que contribuyen a la perennidad de relaciones violentas basadas en proveer muchas de las veces una sensación de pertenencia a un estirpe familiar. ¿Cuáles son las causas más comunes de la violencia intrafamiliar en la provincia de Bolívar, Ecuador? Vemos que pues los principales motivos son los hallazgos que se presentan como principales causas de violencia intrafamiliar, como son los celos de infidelidad y la falta de trabajo o economía, también como el alcoholismo. A continuación tenemos lo que es mapa de actores. De acuerdo al propósito de la investigación, es posible señalar a la violencia intrafamiliar como un fenómeno que existe en los espacios sociales y cuyos actores principales en sus varias expresiones son la comunidad, los psicólogos, autoridades, familias, víctimas y personas cercanas. Investigación primaria. Por medio de datos obtenidos, se procesará la información con el fin de encontrar una posible solución. Para mayor observación de las entrevistas, adjuntamos el enlace donde podemos escuchar a los entrevistados. Factores internos. La entrevista fue una madre de familia que vivió violencia intrafamiliar. Nos manifiesta cómo fueron sus sucesos y experiencia ante los actos que personalmente vivió. Ana María Perlaza, madre soltera de 34 años de edad, nos menciona que cuando se conoció con su ex esposo, todo empezó con un trato considerable de ambas partes. Sin embargo, el maltrato de su esposo hacia ella empezó desde hace 4 años de vivir con él. Todo empezó desde criticarla en público constantemente hasta luego de tener 2 hijos. Ya eran normales los golpes y los celos. El segundo entrevistado es Alberto Jurado, de 28 años de edad, en la cual manifestó que sufre de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, desde los gritos, humillaciones, ya que todo esto empezó al año, al año de tener una convivencia de parejas. Su esposa quedó embarazada, la cual comenzó a tener un cambio de ser celosa y controladora. Se pudo observar que el entrevistado estaba como nervioso y pensativo. A raíz de todo esto, de estos problemas, indicó que no se concentraba en su trabajo al 100%. Y al ver que su esposa se enojaba, él se quedaba callado, no entraba en conflicto. Con el pasar del tiempo, tomó la decisión de poner en fin a esta situación, que decidió poner una denuncia a su esposa por violencia que recibía en su casa, por el motivo que teme a su vida y teme que sus niños estén en peligro. En conclusión,
El hombre también es víctima de violencia. Hay hombres que no demuestran con tal que estén siendo maltratados y por eso es casi imposible de poder detectar esa violencia. Cuando ya sufren una violencia a mayor escala, es ahí donde recién podemos visualizarlo. Tenemos la fase empatizar, dentro del cual podemos visualizar el mapa de empatía. ¿Ya? ¿Qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice y hace, qué oye, los esfuerzos y los resultados? De la información recopilada del mapa de empatía aplicado a las víctimas que han sufrido de violencia intrafamiliar, se destaca que las personas vulnerables tienen miedo al agresor por las represalias que puedan sufrir y que no cuenten con el apoyo de sus familias, por lo cual requieren apoyo de las autoridades competentes y las asesorías de parte de los psicólogos para poder sentirse seguros. Tenemos como prioridades forzadas, aquí tenemos un cuadro de los resultados en las herramientas prioridades de prioridades forzadas. La pregunta que se le hizo fue a una escala del 1 al 5, donde 1 es menor relevante crítico y 5 más relevante crítico. ¿Cuáles de los siguientes criterios es el más difícil con respecto a la violencia intrafamiliar? Se puede ver que el factor más crítico señalado por los entrevistados con respecto a la violencia intrafamiliar fue el miedo que ocurra una tragedia. El siguiente factor en orden de prioridad es mantener la figura materna o paterna. Definir. Desde la perspectiva ya mencionada, se conoce la fase de empatía. Consideramos la información relevante de la investigación secundaria y primaria, podemos tener los hallazgos más relevantes con las técnicas Satura y Agrupa. Tenemos lo que es la violencia intrafamiliar, donde están los hallazgos más relevantes. Tenemos lo que es los clústeres, donde está lo que define sobrellevar la violencia intrafamiliar, patrones de comportamiento con las familias que sufren la violencia intrafamiliar. En las dificultades para sobrellevar tenemos la falta de comunicación, el miedo, la convivencia no funcional, es un problema que demuestra inseguridad, la falta de información. En los patrones de comportamiento tenemos donde controlar que lo que la víctima hace existe: aislamiento, amenazas, insultos, humillaciones, experiencias negativas. Las víctimas tienen dificultades para tener afecto con las demás personas. En el clúster siguiente tenemos donde las víctimas sufren lo que es la violencia intrafamiliar y no expresan su situación. La influencia del agresor hacia su víctima afecta el comportamiento social, psicológico y espiritual. Las víctimas de violencia intrafamiliar son tanto mujeres como hombres, suelen tener un factor relevante que es el miedo hacia su agresor. Perfil de usuario. Nuestro equipo ha realizado un perfil de usuario donde se plasmaron las características que compartieron el grupo de personas, las cuales resultaron relevantes para un mejor entendimiento del contexto del problema. La información esta información fue realizada y se basó en el análisis y síntesis de la información recopilada en la fase de investigar y empatizar. En esta se puede hacer diferentes tipos de perfiles para un mismo tipo de usuario. Por lo tanto, hemos tomado el caso del testimonio anónimo de las víctimas. Dicho perfil reúne todas las características de varias víctimas entrevistadas que comparten varios comportamientos relevantes a las problemáticas que se están tratando. Como podemos observar, el perfil de usuario muestra la frase o cita que ellos realizan acerca del usuario,
su objetivo, hábitos que desarrollan, frustraciones y secuelas de emociones que persisten en ellos. Tenemos la edad que tenemos en un rango de entre 28 y 35 años, que han sido las personas entrevistadas. El sexo es indiferente, ocupación indiferente y nivel económico bajo medio. Bien, siguiente. Nuestro equipo vio necesario construir lo que son los point of view o puntos de vista, donde esta nos permitirá de manera precisa poder colocar la redefinición del problema. En tal sentido, como podemos observar, se realizaron 2 puntos que nos ayudarán a redefinir el problema. Como primer punto tenemos que las víctimas sufren violencia intrafamiliar y necesitan ayuda por parte de psicólogos y autoridades competentes, porque de esa manera pueden tener seguridad consigo mismo. Como segundo punto, tenemos que las víctimas en este caso, que sufren violencia intrafamiliar, necesitan ser escuchadas y tener el mismo derecho que la mujer en cuanto a esta problemática, porque sienten que sus derechos no son valorados ante las autoridades. También consideramos que lo continuo o idea o propuesta en la solución innovadora centrada en el usuario debería tener los principios de diseño y las unidades de medidas. Tenemos como principio de diseño emplear programas específicos para garantizar el apoyo a las personas que sufren violencia intrafamiliar y su seguridad a lo largo del procedimiento de las entrevistas. El despliegue de los recursos humanos y financieros suficientes para reunir la información de un modo ético. Crear cambios sociales, visitas domiciliarias por parte de los psicólogos para que la ayuda sea eficaz. Como unidades de medidas tenemos que aprovechar el espacio para poder implementar un enfoque participativo que se pueda fomentar en el empoderamiento de las familias. Víctimas que van a requerir ayudas, tiempo de impulsación a un cambio social en las familias y consentimientos por parte de los psicólogos para que se pueda realizar las visitas domiciliarias a las víctimas. Ideación o generación de ideas. Basada en la pregunta, ¿cómo podríamos mejorar la experiencia y lograr que los hombres que sufren violencia intrafamiliar sean escuchados y a su vez que sus derechos sean valorados como parte de las autoridades y la sociedad en general? Usaremos 2 términos. Primeramente usaremos el brainstorming. Esto nos permitirá la creación de nuevas ideas basadas en el grupo. En este caso hemos elegido el origen o las causas del problema, que serían los celos, los factores económicos, el alcoholismo o puede ser también que la mujer se crió en un ambiente familiar violento, entre otros. Adicionalmente, se constituye por 6 colores. Adicional a lo que nos basamos en la técnica de los sombreros, que esta se constituye por 6 colores. El primero es el blanco, donde definimos los hechos, que es la violencia contra el hombre. Muy poco se cita en los medios de comunicación, pero es más habitual de lo que creemos. Al respecto, se estima que 1 de cada 3 víctimas de violencia familiar suelen ser los hombres. El amarillo, el optimismo, las causas. Las mujeres lo amenazan con no ver a sus hijos. Una posible solución sería brindarle apoyo psicológico para que no crean que su mujer pueden aprovecharse de las leyes de protección. El rojo, la intuición. ¿Por qué los hombres se sienten avergonzados al momento de expresar su situación ante las personas? La solución, que las autoridades competentes escuchen a las víctimas y respeten sus derechos. El negro, crítico. Afirmar que la violencia hacia el hombre es normal. Su solución, fomentar que la violencia se involucra a todos y afecta como sociedad. El verde, es la creatividad. La mujer se siente superior porque las respaldan los derechos de protección, por lo cual humilla al hombre. Su solución, tantos hombres como mujeres tienen los mismos derechos, deberes, condiciones y tienen que ser respetados por la sociedad. El azul, control, falta de comunicación. Solución, realizar programas, tener asesoría de los psicólogos, acudir a terapias de pareja. Basado en todas estas ideas, pasamos a lo que es el análisis de la matriz impacto-dificultad.
Estas nos permiten identificar las causas o los orígenes de la violencia familiar en los hombres que han sido evaluadas mediante esta matriz, lo cual nos permite dar a conocer una matriz que genere mayor impacto, por lo cual, pero con menor dificultad. Esto nos permitirá llevar a cabo de una manera sencilla. En nuestra matriz de impacto dificultad, mayor impacto, menor dificultad. A través de un blog, identificar la problemática y buscar posibles soluciones con respecto a la violencia intrafamiliar. Ofrecer ayuda psicológica a través de repositorios, poder encontrar la información y de esta manera tener una mejor comunicación. En nuestra matriz de impacto-dificultad, nuestra idea tuvo mayor impacto y menor dificultad es la construcción de un blog para que las personas que sufran violencia intrafamiliar, en este caso los hombres, puedan expresarse libremente sin sentirse avergonzados. La fase de prototipos son uno de los problemas que planteamos en nuestra investigación es cómo podríamos prevenir la violencia intrafamiliar. Y una de la redefinición es cómo podríamos mejorar la experiencia y lograr que los hombres que sufren violencia intrafamiliar sean escuchados y a su vez que sus derechos sean valorados por parte de las autoridades y la sociedad en general. Prototipo de baja resolución. Como título, lo llamamos como rompamos el silencio. Tenemos ahí como se puede observar en la plantilla en nuestro grandioso logotipo de Teen Beer Girl. Bueno, de acuerdo con la herramienta de Starboard, luego de varias iteraciones con el equipo de investigación y los usuarios, lograr la mejora del mismo. La idea de solución seleccionada a prototipar, debido a dicha naturaleza de esta idea, hemos decidido que con el equipo de investigación usar las herramientas de Starboard, la cual nos va a permitir establecer toda la información recopilada del guión y a su vez de mucha importancia porque nos facilitaría la aplicación de nuestra plataforma, que es Rompamos el Silencio en el proyecto. Como por siguiente, la secuencia de esta creación de prototipo de baja resolución, hemos planteado una hipótesis en la cual los victimarios obtendrán conocimiento sobre más casos de violencias intrafamiliares, como los cuales podrán sentirse identificados y a través de este blog pueden tener acceso a la ayuda de un profesional, en la cual se divide en varias etapas. Como primero tenemos el website, o también conocido como página o sitio web, en la cual los usuarios o los invitados van a tener acceso a estas páginas de información básica con sus características, donde las personas se van a familiarizar con las experiencias y casos que han pasado o han experimentado otras personas. Como punto número 2 tenemos la identificación del usuario. Se podrán ver los diferentes tipos de comentarios en los cuales las personas van a llegar, van a comentar liberalmente y exponer sus comentarios publicados a través de este blog. Como número 3 tenemos contar con sus diferentes experiencias, toda la información con respecto al tema, como podemos observar en la ilustración. Y como punto número 4, conócenos. Aquí donde vamos a tener una comunicación directa, o sea, las personas tienen una comunicación directa con los administradores y habrá una zona de chat respectiva donde podrán ingresar sus datos como número de teléfono, el correo electrónico, y esto va a llegar a nuestra bandeja de Gmail o de Hotmail para poder analizar las problemáticas o los casos y de esta manera poder otorgar esta ayuda pertinente a la situación que está atravesando pues el usuario, ¿ya? Y como número 5 es solicitar ayuda, donde aquí toda la información es netamente en línea y obviamente también se va a ofrecer ayuda pertinente en el caso. Bueno, como última fase que es validar de todo nuestro proceso una vez implementado y puesto en producción, que es el website,
se ha de poder realizar la validación del mismo, en el cual se va a poder visualizar qué tan viable, favorable resultó este proyecto. Y pues tenemos un pequeño mensaje que se otorga en el proyecto, es, la violencia no es poder, sino la ausencia de poder. Que con nuestra frase nosotros queremos indicar nuestra página, rompamos el silencio. En esta página va a poder compartir sus experiencias, sus historias, y va a poder expresar las experiencias que han sufrido y que se ha tenido que ocultar por mucho tiempo, debido a la violencia intrafamiliar que han sufrido los hombres. Como hemos mencionado con respecto a la fase final de la validación del prototipo, pues lo que primero realizamos es que nosotros como equipo se tuvo que tener listo el prototipo. Se tuvo un modelo inicialmente que es el website, en el cual se detalló los perfiles de los usuarios de acuerdo a los testimonios recopilados de las entrevistas realizadas. Como segundo punto, pues tenemos que revisar en la bandeja de solicitud, es decir, el usuario ingresa los datos en el chat y el segundo nivel, nosotros como administradores, llega a nuestro correo electrónico institucional la atención del caso para poder derivarlo. Es aquí donde llega la tercera etapa, una vez identificado el caso, el tipo de violencia que ha sufrido el usuario, pues se lo deriva a un especialista, ya sea psicólogo o a terapia familiar, para que de esta manera dar el cumplimiento al objetivo de esta página, que es ayudar, donde habrá un proceso de interacción con el usuario, mediante un guión. Aquí pues mencionaremos con una pequeña conversación para que el usuario pueda explicarnos su caso y nos cuente sus experiencias o historias que han sufrido. Y por último, pues tenemos una matriz feedback. Aquí vamos a poder visualizar que esta idea, este proyecto final, puede cumplir con sus tres características importantes, que era si el proyecto era viable, era factible o era deseable, mediante estos cuatro aspectos, que es like, críticas, dudas y mejoras. El like son las reacciones en el cual las publicaciones llegaron a captarse mediante los usuarios. Pues también van a haber críticas, como por ejemplo el tiempo de respuesta es muy prolongado, no tiene prioridad con los casos. Y pues gracias a estas críticas pueden haber mejoras. También hay dudas. Esto nos permite identificar algunos casos que no serían atendidos o también pues donde habría confidencialidad. Y como último, pues existen las mejoras. El proceso de mejora puede ser continua para que esta idea del proyecto inicial pueda tener una evolución a futuro, captar más procesos y dar un mejor uso a esta página. Y pues bueno, vamos a mostrarle lo que es nuestra página. Aquí a continuación, pues en la primera página, que es de Rompemos el Silencio del Team Big Gear, en la parte inicial, nosotros podemos mencionar sobre la investigación secundaria con respecto al contexto de lo que abarca la violencia intrafamiliar contra el hombre. Aquí pueden tener toda la información con respecto a este tipo de violencia y un pequeño video. En la siguiente página va a haber un blog donde aquí pues vamos a poder visualizar los testimonios de las víctimas que han sufrido violencia intrafamiliar, en este caso, pues de los hombres. Y por consiguiente, las visualizaciones y las reacciones pertinentes. Y por último, pues aquí en acerca de, explicamos para qué se publica este contenido, para dar a entender que este servicio, para de esta manera dar un buen uso a este blog y ayudar a las personas que han sufrido violencia intrafamiliar, permitiéndonos compartir sus experiencias para que las personas se unan a este blog. En la parte derecha inferior de esta página encontramos una sección de chat. Esta sección de chat nos va a permitir, pues, como lo mencionaba previamente, bajo el proceso de validación, se pueden ingresar los datos para que de esta manera pueda ser atendido el requerimiento mediante nuestra bandeja de correo electrónico. Pues esta es nuestra página del equipo de investigación Big Gear. Este es todo con respecto al proyecto de generación final de nuestra idea.
pues es dar a conocer que nuestra bandeja de atención al requerimiento mediante la página Rompamos el Silencio, mediante un blog virtual, pues sea favorable para los usuarios. Gracias por la atención.